En la relación de problemas 1 encontrará un ejercicio en el que se nos pide calcular el mínimo número de bits que necesitamos para representar un número entero y eh, es un ejercicio interesante por los cálculos que requieren, que después de todo, como verá, no son demasiado complicados, pero será el resultado o se obtiene la expresión como el resultado de un análisis que debe hacerse con cuidado. Y también resulta interesante porque vamos a detectar un caso especial en el que aplicar la expresión que vamos a deducir del análisis no es correcta y por lo tanto debemos plantearnos qué soluciones podemos dar al problema. Hasta que no tengamos más herramientas, y eso será en el tema 2 cuando estudiemos las estructuras de control, los condicionales, bueno, pues hasta ese momento tendremos que, o disponemos de pocas soluciones generales, elegantes, pero bueno, verá cómo vamos a ser posibles de, para este caso concreto, encontrar una solución. Bien, el problema concreto que tenemos que resolver es el siguiente. Se trata de encontrar, repito, el mínimo número de bits que necesitamos para representar un número cualquiera. En lugar de utilizar un número fijo de bits, por ejemplo, si tuviéramos 32 bits y necesitáramos representar el número 6, nos damos cuenta de que realmente no necesitamos esos 32 bits, sino que, como puede ver aquí, simplemente con 3 bits podemos representar perfectamente el 6. El primer 1 tiene valor 4, el segundo 1 tiene valor 2 en decimal, por lo tanto 4 más 2 serían 6 y el último dígito binario sería el 0. O sea, simplemente con 3 bits tenemos suficiente. El problema que se nos plantea es el siguiente: dado un entero positivo n, cualquiera, el programa debe decirnos el mínimo número de bits, un número de dígitos binarios que necesitamos para su representación. Por ejemplo, para este caso concreto, si el usuario escribiera el valor 6 como entrada, el programa nos debería decir que se necesitan 3 dígitos binarios. El caso especial que debemos tener en cuenta es el caso del 0. El número 0 se nos dice de forma explícita que puede ser válido en la entrada del programa y en ese caso la salida debería ser también 1, debería ser 1. Para representar el 0 necesito un bit, exactamente igual que para necesitar el 1 también necesito un bit. Bien, veamos cómo llegar a la expresión que nos relacione el número de entrada con el número de dígitos binarios de salida. Para el análisis del problema, como siempre, vamos a plantearnos qué es lo que queremos resolver y en este caso recordamos que dado un número n, se entiende que es un número mayor o igual que 0, un número, en este caso sería un número entero. Nuestro programa debería calcular el número de bits que requiere para representar en binario el valor n. Bien, esta es la relación que queremos encontrar en nuestro problema. Para lograr deducir esa expresión, vamos a escribir una tabla en la que veamos distintos valores y veamos de qué forma podemos relacionar valores de entrada con valores de salida. Bien, si empezamos con n, es un número en decimal, ¿vale? Número en decimal. Vamos a ver los casos del 1, del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, no hace falta seguir más. La representación en binario de ese valor n sería la siguiente: 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. No haría falta continuar. Si ahora
nos planteamos el número de bits que necesitamos, vemos que para el 1 necesitamos un bit, para el 2 necesitamos 2, para el 3 necesitamos 2, para el 4 necesitamos 3, para el 5 3, 3, 3, 4 y 4. Bien, el caso especial que nos ocupa también es el caso del 0, que en binario sería un 0 y necesitamos un bit. Bien, la manera o realmente lo que nos preocupa es cómo relacionar el valor n con el valor del número de bits. Por lo tanto, tenemos que encontrar una relación entre los valores que estamos indicando en rojo, subrayando en rojo. Bien, si nos fijamos, podemos pensar que de alguna forma se agruparían, vamos a dejar el 0 por un momento fuera y vamos a ver qué relación existe, por ejemplo, entre el 2 y el 3 y el 2, que son el número de dígitos binarios que necesitamos. Para el caso de 3 dígitos, tenemos que ver que debemos encontrar alguna relación entre el 4, el 5, el 6 y el 7. En el caso de 4 dígitos, que serían 8 valores, los que necesitarían 4 dígitos, esto llegaría hasta el 15, y todos ellos son 4 dígitos. Tenemos que ver qué relación ocurre. Bien, observe que aquí necesitamos 2 dígitos, 4 dígitos, 8 dígitos, van siendo potencias de 2. Y el hecho de que sean potencias de 2 es lo que nos ayuda a encontrar que la relación que existe entre ellos debe ser en base a potencias de 2. Vamos a marcar los números que son potencias de 2. Tenemos el 1, es potencia de 2, es 2 elevado a 0. El 2 es potencia de 2, 2 elevado a 1. El 4 es potencia de 2, 2 elevado a 2. El 8 es potencia de 2, 2 elevado a 3. O sea que observe que estos números marcan el inicio de los bloques que comparten el mismo número de bits. El 4 es 2 elevado a 0, el 8 es 2 elevado a 3 y el 2 es 2 elevado a 1. Bien, eso significa que si tenemos en cuenta esas potencias de 2, si calculamos el logaritmo en base 2 de n, podemos empezar a encontrar resultados. Bien, el logaritmo en base 2 de 1 es 0, recuerde porque 2 elevado a 0 es 1, el logaritmo en base 2 de 2 es 1, el logaritmo en base 2 de 4 es 2, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y si tomamos logaritmo de los valores que no hemos contemplado, que no son potencias de 2, resulta que el logaritmo en base 2 de 3 es 1 y pico. En este caso lo tengo ya precalculado, es 1.6. El logaritmo en base 2 de 5 es 2.3. El de 6 sería 2.6. El de 7 sería 2.8 y el de 9 sería 3.2 y así sucesivamente. O sea, que si nos fijamos, el patrón que podemos encontrar común es que la parte entera de todos los valores que comparten el mismo número de bits es igual. En este caso la parte entera es 1, en este caso la parte entera es 2 y en este último bloque la parte entera es 3. Sin embargo, necesitamos un bit más de la parte entera. Por lo tanto, parece ser que la expresión que nos va a relacionar el número con el número de bits será la siguiente. El número de bits será el resultado de calcular el logaritmo en base 2 de n, pero no es el logaritmo con la parte decimal, sino la parte entera. Por lo tanto, permítaseme utilizar la expresión trunc para truncar y quedarnos con la parte entera. Y ahora
simplemente a ese resultado le sumamos 1. Y esta es la expresión que nos va a relacionar n, el valor de entrada, con el número de bits. Debemos considerar, sin embargo, ahora un caso especial, que es el caso especial del número 0. ¿Por qué? Pues porque si calculamos el número de bits que necesitamos para el 0, resulta que cuando queremos calcular el logaritmo en base 2 de 0, nos encontramos con que es un valor que no se puede calcular. Por lo tanto, este sería un caso especial porque en el caso del 0 tenemos que devolver un 1 y vamos a ver de qué forma podemos realizar este cálculo. Pasamos a la implementación. Antes de tratar el caso especial del 0, vamos a ver el caso general, en el cual leemos un número y calculamos el número de bits que necesitamos para él, entendiendo que va a ser mayor que 0. Para eso declaramos el valor entero, número, lo leemos, como puede ver aquí, y realizamos los cálculos. En la solución he puesto dos casos, una solución detallada y una solución concisa. La diferencia es muy simple. Para la detallada lo que hacemos es que el valor leído lo convertimos a doble y lo guardamos en una variable doble para a continuación, a partir de ese valor doble, calcular el logaritmo en base 2 y guardarlo en un doble. Finalmente, ese doble lo convertimos en un entero, con lo cual lo truncamos y ya obtenemos la parte entera que nos interesa para sumarle 1. El caso conciso consiste simplemente, aquí lo tengo comentado, en calcular el logaritmo sobre ese valor sobre ese valor entero. En este caso, este entero se convierte en un doble, se calcula el logaritmo del doble, se devuelve un valor doble y antes de asignarse a la variable entera, de forma explícita decimos que se convierte en un entero. Cualquiera de las dos es igualmente válida. Evidentemente, esta solución no es válida para el caso del 0, como vamos a ver ahora. Puede ver que nos da un valor incorrecto. La solución va a partir de, en primer lugar, detectar que el número leído es 0. Bueno, para empezar he añadido una serie de líneas antes de empezar los cálculos y como indico en los comentarios, utilizaremos una variable lógica que vale verdad cuando número es distinto de 0. En este caso la variable le llamamos es número distinto de 0 y su valor, como puede ver aquí, es verdad, true, cuando número es distinto de 0, falso, cuando número es igual a 0. Por lo tanto, tenemos una variable que internamente va a contener un 1 y un 0. Y eso va a ser lo que nos vamos a utilizar en la expresión final, en el cálculo final del número de bits. Así, si nos fijamos en la instrucción que finalmente calcula el número de bits, debemos tener en cuenta que lo que queremos es que si el número introducido es 0, la parte que acabo de marcar sea 0 para que el número de bits sea 1. 0 más 1 sería 1. ¿Cómo lo conseguimos? Pues bastaría simplemente con tomar la variable lógica y utilizarlo como parte de la expresión para multiplicar. Observe qué pequeño truco, qué solución ad hoc para resolverlo. Cuando es número distinto de 0 es 0, ese valor se multiplica por lo que haya dado el logaritmo, que será 0, y al sumarle 1 obtendremos que efectivamente tenemos un dígito. Si compilamos y ejecutamos y probamos ahora para el valor 0, vemos que efectivamente es lo que necesitamos. Podemos probar para otro valor cualquiera, 32, ya conocemos que necesitamos 6 bits. Podemos probar para el número 6, que sabemos que nos tiene que dar 3 bits. Aquí lo tenemos. Podemos probar para el 1 y vemos que todo funciona correctamente. Así que observe que esta solución ad hoc soluciona el problema del caso especial del 0.